Entonces, es importante reconocer los signos y los síntomas de aquellos pacientes que acuden a los servicios de emergencia, ¿no? Muchas veces mencionando que sí han ingerido sustancias y otras veces omiten ese dato importante. Entonces nosotros debemos de indagar y tratar de llegar a tener ese dato de que el paciente pues ha ingerido una sustancia y que esa sustancia puede repercutir en su vida, ¿no? Inclusive puede ser letal. Entonces, vamos a empezar bajo el mismo sistema que hemos estado trabajando, porque ustedes tienen que aprender a identificar al paciente, ¿no? Identificando, haciendo su evaluación pediátrica, ¿no? Esa evaluación pediátrica hemos dicho que vamos a evaluar lo que es la respiración, se refiere específicamente a lo que corresponde a la ventilación, ¿no? Si nosotros vamos a encontrar la vía aérea obstruida, vamos a encontrar la presencia de ruidos anormales, la presencia de signos de distrés, por ejemplo, retracciones, bajes, etcétera, ¿no? Entonces, signos de trabajo respiratorio es lo que tenemos que buscar. En la parte circulatoria, si el paciente está pálido, si está moteado, si presenta cianosis, y en la apariencia, pues, si ese paciente interactúa con el medio ambiente o está irritable, o solamente mira pero no está conectado, ¿no? En el caso del paciente pediátrico, si tiene llanto intenso, o el tono, ¿no? Entonces, todo eso nos va a poder ayudar a identificar a un paciente que realmente no se encuentra bien. Entonces, recordando nuestros diagnósticos fisiológicos, también lo vamos a aplicar, ¿no? En este caso, por ejemplo, en un paciente con ingesta de cáustica, también vamos a aplicar nuestro triángulo de evaluación pediátrica. Y si este paciente tiene los 3 lados de nuestro triángulo de evaluación pediátrica están normales, entonces decimos, este paciente está estable, ¿no? Voy a comenzar a, buscar o hacer la historia clínica. Pero si este paciente tiene un lado de la respiración porque tiene signos de dificultad respiratoria, entonces a ese paciente yo voy a decir, este paciente tiene dificultad respiratoria porque estoy viendo, ¿cómo se llama? Esos signos de dificultad, ¿no? En aquel paciente que nosotros encontramos que tanto la apariencia como la respiración está normal, pero la circulación sí está normal, es decir, no está cianótico, no está pálido, ni tampoco tiene la piel marmórea, yo voy a decir, ese paciente tiene un fallo respiratorio. Pero si solamente el paciente lo vemos, la alteración de la apariencia es lo que está alterado, es decir, porque está irritable o de repente está demasiado hipoactivo, desconectado, pero tanto la respiración como la circulación está normal, decimos que es un paciente con disfunción del sistema nervioso central. Y en el caso de shock, si el paciente solamente tiene el lado de la circulación anormal, es un shock compensado. Pero si ese paciente, aparte del lado de la circulación, ese paciente tiene la apariencia alterada, decimos es un shock descompensado, ¿no? Y además tenemos el paciente con fallo cardiorrespiratorio con los 3 lados completamente alterados, ¿no? Entonces, eso es con respecto a nuestro diagnóstico fisiológico, que también es aplicable en los pacientes con ingesta de cáusticos. Entonces, los cáusticos se clasifican pues en 2, en álcalis y ácidos, y eso se hace en función de su pH. El 20% de las intoxicaciones son producidas en el hogar, ¿no? Y en el hogar tenemos disponibles los cáusticos, ¿no? Y entonces tenemos que tener mucho cuidado con aquel paciente que generalmente tiene 2 años, ¿no? Es decir, un paciente en edad preescolar, porque ese paciente ya en edad preescolar comienza a desplazarse, ¿no? Y si él encuentra una botellita bonita con una sustancia que le llama la atención, probablemente lo va a tomar, ¿no? Hace mucho tiempo había bastante intoxicación, neumonitis por ingesta de querosene, porque el querosene era de color un rosadito lindo y lo ponían en una botella de Coca-Cola, pues el niño lo que hacía es tomarlo, ¿no? Mientras más vistoso es algo, nos da más ganas de probarlo, ¿no?
Ahora, con respecto a la localización también es importante, ¿no? Las lesiones esofágicas, por ejemplo, ¿qué tipo de lesiones nos va en cuanto a secuelas? Van a tener pacientes con estenosis, que pueden tener alteración de la motilidad, que pueden tener reflujo gastroesofágico y a la larga estas lesiones en el esófago se van a malinizar, ¿no? Pueden haber también lesiones gástricas, lesiones oculares, ¿no? Quemaduras en la piel o quemaduras en la vía aérea. Entonces, la sintomatología se va a dar en base a dónde se va a producir la lesión, ¿no? Igualmente, en el caso de ingesta de cáusticos, las dos posibilidades dentro de nuestros diagnósticos fisiológicos, tenemos el diagnóstico donde existe dificultad respiratoria, es decir, donde el paciente tiene alteración en lo que es la ventilación con signos de distrés respiratorio, ¿no? Entonces, en este caso, el paciente va a estar teniendo alterado pues, el lado de lo que corresponde a la respiración, o también puede ser ya este paciente que ya no solamente tiene la alteración del lado respiratorio, sino también apariencia y va a un fallo respiratorio. En estos casos, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer, si llega un paciente con estas características, lo miramos que está con distrés respiratorio y está hipoactivo, ¿no? Que nos mira pero que está ido, entonces este paciente lo primero que tengo que hacer es oxígeno. Si veo que la saturación está bastante baja, que el paciente se comienza a poner ya cianótico, entonces ese paciente definitivamente yo debo de intubarlo, ¿no? Yo como monitorizo, en los hospitales tenemos monitores, lo vamos a hacer con los monitores, pero si no lo hacemos con los monitores, pues lo tenemos que hacer como normalmente se puede hacer en cualquier lado, pues controlando las funciones vitales y observando al paciente, ¿no? Colocar inmediatamente una vía periférica, solicitar exámenes de sangre y volumen, ¿no? Eso ya sabemos nosotros, hemos hablado algunas cosas cuando hemos hecho también la clase de shock, ¿no? Siempre es importante el volumen. Ahora, continuando, siempre hacemos nuestra evaluación pediátrica. Nuestra evaluación pediátrica es el A, B, C, D, E, ¿no? Las primeras letras del abecedario, A, donde vamos a ver si esa vía aérea tiene la vía aérea obstruida, ¿no? Si la vía aérea está obstruida o no está obstruida. En el caso que, por ejemplo, hay una inhalación de cáustico, pues de repente vamos a encontrar pues una vía aérea completamente edematosa. El paciente, si es, por ejemplo, un ácido, puede perforar y producir un shock, ¿no? O tengo que valorar el nivel de conciencia y tengo que ver, aprender a observar si en la cavidad oral, ¿no? O perioral o en el cuello hay lesiones visibles que me sugieran, ¿no? Que ha habido una ingesta de un cáustico. O con el olor también, ¿no? En mi evaluación secundaria, nosotros es el sample, que también lo hemos mencionado, ¿no? Es primero que tiene que ver qué síntomas tiene el paciente. El paciente está con dolor de garganta, está con dolor en el estómago, está con dolor en la cavidad oral, el paciente tiene dificultad para los alimentos, vomita con facilidad porque no lo tolera. Entonces yo tengo que buscar esos síntomas, antecedentes fundamentales, y eso jamás deben de olvidarse de preguntar. En la práctica lo estamos recalcando bastante. Siempre tenemos que preguntar si hay alergia, antecedente de alergia a medicamentos, ¿no? El tratamiento, qué tratamiento está recibiendo el paciente, porque de repente podemos darle un medicamento que de repente se puede sinergizar con el otro y pues puede producir efectos colaterales, ¿no? Entonces yo siempre tengo que preguntar qué medicamento recibe el paciente. En el caso que lo reciba, pues bien, si no lo recibe, ¿no? ¿Qué patología de fondo tiene el paciente, ¿no? La última comida. A ver, ¿quién me puede decir por qué es importante la última comida? A ver, Belén, ¿me puedes decir por qué es importante la última comida? Perfecto, Pierre. Sí, porque puede vomitar y se puede aspirar. Es decir, aparte del problema que ya por el cual el paciente puede
la emergencia se puede agravar aún más con que ese paciente vomite y se aspire. Entonces ya no tengo sino ya voy a tener dos patologías y por lo tanto el paciente más complicado, ¿no? Entonces por eso es importante que yo debo de tener ese dato, ¿sí? Y definitivamente preguntarle pues qué es lo que ha ingerido, cuál es el tóxico que ha ingerido, ¿no? En este caso estamos hablando de los cáusticos. Entonces el paciente puede ingerir ácidos, puede ingerir la famosa lejía, ¿no? Entonces lo primero que yo tengo que preguntarle o debo de pensar, ¿no? De que pudo haber ocurrido definitivamente esa ingesta, ¿no? Porque a veces hacen el intento, ¿no? Solamente el intento y lo eliminan. Otras personas sí intentan hacerlo intencionalmente y generalmente lo hacen pues para tener el, ¿no? Si hablamos de sexo, sobre todo en los adolescentes o en personas mayores, generalmente el intento es más frecuente en las mujeres y la fatalidad, ¿no? La ejecución, el que llega a la fatalidad es más frecuente en los varones, ¿no? Pero sí es importante primero verificar o pensar que exista realmente esa ingesta, cómo vamos a buscar los signos, vamos a buscar los síntomas, vamos a buscar las lesiones en la cavidad oral, ¿no? En el caso de las ingestas de cáusticos, y eso es lo que tenemos que buscar, ¿sí? Entonces, si en el examen físico está normal y el paciente está asintomático, nosotros tenemos que comprobar la tolerancia oral, ¿no? Si tolera, le podemos dar de alta, pero si no tolera, pues tenemos que dejarlo con viento venosa, colocarle un analgésico si hay dolor, un protector gástrico y darle un antiemético, ¿no? Porque siempre puede, ya que pueda vomitar, y lo que nosotros queremos es que no vomite, sobre todo si tiene ese antecedente de una comida previa, ¿no? Entonces, en el caso que yo decida hacer una endoscopía en este tipo de pacientes, es decir, ¿en qué momento debo de hacerlo? Entonces lo tengo que hacer si ese paciente tiene más de 6 horas desde que ingresó a la emergencia, pero antes de las 24 horas, en ese lapso. Entre las 6 y antes de las 24 horas es idealmente para hacer la endoscopía. Y lo que se va a buscar, ¿no?, es la presencia de lesiones, ¿no? Diferentes tipos de lesiones, ¿no? Que no tengan ningún tipo de lesión y que ese paciente le indique que empiece a tolerar la tolerancia oral y puede salir de alta, o que el paciente tiene lesiones de grado 1 y 2A. En estos casos voy a iniciar la tolerancia oral, pero después de las 24 horas, entre las 24 y las 48 horas, si me tolera la vía oral, pues voy a proceder a dar el alta de ese paciente, pero siempre le doy de alta analgésico para calmar el dolor y gastro. Actualmente se está dando mucha importancia, por lo menos en el paciente pediátrico, a calmar el dolor. Ya desde el inicio, desde el área de triaje, nosotros tenemos que identificar el dolor. Y si el paciente tiene dolor, tenemos que calmar el dolor, ¿ya? Continuando con las lesiones que pueden haber lesiones de grado 2B o 2A. En ese caso, nosotros tenemos que dejarlo en reposo absoluto y empezar antibiótico, ¿no? Y en caso de lesiones de tipo de grado 3B a 4, entonces ese paciente pues tenemos que intubarlo, ¿no? Haremos la interconsulta UCI, ¿no? Y de todas formas debe de ser evaluado por un cirujano de la posibilidad que pueda haber una inminente perforación, ¿no? ¿Y por qué? Porque ese paciente probablemente sea un paciente inestable hemodinámicamente, un paciente con problemas respiratorios y un paciente con una alta sospecha de perforación. ¿Qué pruebas debemos de solicitar? Estamos en la evaluación terciaria, ¿no? Entonces, en la evaluación primaria identificamos todo, en la evaluación secundaria, y luego tenemos la evaluación terciaria. En la evaluación terciaria es lo que vamos a solicitar en los exámenes auxiliares en este paciente. Si el paciente está inestable, si nosotros tenemos un paciente que está inestable, entonces vamos a hacerle un examen físico, ¿no? Y vamos además
tratar de buscar aquellos síntomas que persisten, ¿no? Y que síntomas que persisten y volver a dar una reevaluada a ese paciente. En estas pruebas complementarias de la evaluación terciaria está la endoscopía, porque tenemos que buscar cuáles son los hallazgos a realizar este procedimiento, en quienes están indicados, en aquellos pacientes que persisten con síntomas y que tengan una ingesta de una sustancia con poder cáustico. Pero no todos los pacientes son candidatos a hacerles una endoscopía. Yo tengo que saber también siempre no solamente las indicaciones, sino también tengo que saber las contraindicaciones. Entre las contraindicaciones en este paciente es que tenga sospecha de perforación, que esté inestable hemodinámicamente o que tenga una obstrucción de la vía aérea superior. Entonces, esas son las tres contraindicaciones absolutas en aquellos pacientes con en los que no vamos a poder hacer la endoscopia. Acá está la clasificación que hace un momento estábamos mencionando, cuál era el actuar. Entonces, en la clasificación con grado 0 no hay nada de lesión, grado 1 solamente hay un edema, una hiperemia, en el grado 2A una ulceración superficial, ampollas, algunos exudados, etc. En la 2B hay las mismas características de las lesiones 2A, más una úlcera profunda, ¿no? En la 3A hay pequeñas áreas múltiples, hay necrosis, ¿no? Y en la 4 hay una necrosis extensa, pues, ¿no? Es más severa. El tratamiento en estos casos definitivamente es una protección gástrica. ¿Cómo vamos a proteger ese estómago? Lo vamos a proteger con omeprazol a 1 miligramo por kilo cada 2 o 24 horas, máximo 80 miligramos. Siempre debemos de saber las dosis máximas de los medicamentos, por favor. No significa saber muchos medicamentos, sino que los medicamentos que nosotros indiquemos debemos de saberlos bien, ¿sí? Ese es el consejo que les doy. Bueno, ranitidina, dosis de 1.5 miligramos por kilo, cada 6 horas, máximo 50 miligramos por dosis, ¿no? Antieméticos, utilizamos el ondansetron nosotros a 0.15 miligramos por kilo, cada 4, cada 8 horas, ¿no? Máximo 8 miligramos por dosis o 32 miligramos al día, ¿no? De todas formas, si el paciente está con dolor, vuelvo a insistir, calmar el dolor se puede considerar en el paciente pediátrico desde como frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura, sí, el dolor diríamos que otro signo vital, porque es importante en el paciente pediátrico. Corticoides solamente estaría indicado en el grado 2B, y cuáles los dos corticoides que conocemos, que es la dexametasona 1 miligramo por kilo por día, ¿no? Por 7 días, en un total de 3 semanas, y la prednisona de 2 a 6 miligramos por kilo día, vía endovenosa por 7 días. Antibióticos por 3 semanas, ¿no? Cirugía y el tratamiento de las secuelas. El tratamiento estaría contraindicado en aquellos pacientes con inducción de vómito, lavado gástrico, neutralización con sustancias de pH opuesto, y en estos casos no es útil el carbón activado. En estos pacientes, bueno, ya me acuerdo lo que les voy a decir en un ratito. Con respecto a la ingesta de cáusticos, entonces nosotros tenemos las indicaciones de ingresos, simplemente las sospechas de una lesión con sintomatología, la ingesta voluntaria, las lesiones esofágicas, ¿no? Que tengan un grado 2B, el paciente con una inestabilidad hemodinámica o con una sospecha quirúrgica. Ahora tenemos otro motivo por el cual los pacientes podrían venir a la emergencia con intoxicación, ¿no? Es la ingesta para paracetamol. ¿Quién no tiene paracetamol en su casa, no? Creo que si todos, les digo para que levanten la mano, creo que todos tenemos, ¿no? Probablemente para la mayoría, paracetamol, una tableta de paracetamol en la casa. Si hay niños, ahí está el paracetamol, en jarabe, ¿no? Entonces, la ingesta excesiva de paracetamol también nos va a producir efectos adversos, ¿no?
el paracetamol se metaboliza en el hígado, ¿no? Miligramos por día. ¿Cuál es la dosis de paracetamol? La dosis de paracetamol es hasta 15, de 10 a 15 miligramos por kilo por dosis. Nosotros hemos dicho que debemos de conocer las dosis máximas, máximo 1 gramo por dosis, ¿no? 90 miligramos por kilo por día o 4 gramos al día. Entonces, yo debo de saber cuál es la dosis máxima de paracetamol para evitar problemas o complicaciones. La dosis tóxica es 140 miligramos por kilo y en adolescentes no es mayor o igual a 8 gramos. Con respecto a la hepatotoxicidad, como yo voy a poder evaluar la hepatotoxicidad, vamos a observar pues un aumento de las transaminasas, ¿no? De la TGO, de la TGP, y vamos a hablar de gravedad cuando es mayor a 1000 unidades por litro. El cuadro clínico. El cuadro clínico cuando hay intoxicación en paracetamol está bastante relacionado con el tiempo, ¿no? El tiempo de la ingesta, aparte de la dosis que recibe el paciente, el tiempo. Y ese tiempo se clasifica en fases, ¿no? La primera fase es de 0 a 24 horas, donde el paciente se encuentra asintomático, ¿no? El paciente se encuentra asintomático, puede presentar náuseas, puede presentar vómitos, está con malestar general, con anorexia, ¿no? Y cuando comienza a aparecer esta sintomatología, más o menos a partir de las 6 horas, ¿no? Pero cuando yo le hago los exámenes, yo voy a encontrar todavía dentro de estas horas aparentemente todo normal. En la fase 2, entre las 24 y 48 horas, el paciente puede lucir asintomático, sí, pero hay una hipersensibilidad, ¿no? A la palpación del hipocondrio derecho, es decir, va a haber dolor en el hipocondrio derecho. Pero en este caso, a diferencia de la fase 1, yo voy a encontrar en este paciente las transaminasas altas, ¿no? El perfil de coagulación va a estar prolongado, el paciente va a estar con hiperbilirubinemia, ¿no? Y también voy a encontrar alterada la creatinina. Entonces yo ya en la fase 2, yo ya voy a encontrar las pruebas de laboratorio alteradas, ¿no? En la fase 3, cuando el paciente tiene entre 48 y 96 horas, ese es un paciente que va a estar amnésico, va a estar con malestar general, que va a tener bastantes vómitos progresivos, va a tener signos de insuficiencia hepática y signos de insuficiencia renal, ¿no? Entonces, alteración analítica, tanto a nivel hepático como a nivel renal, y las transaminasas se van a seguir incrementando y van a ser mayor a 20.000, ¿no? El paciente en fase 4, es decir, ya a los 4 días, es un paciente que ya progresa al coma, ¿sí? Al coma hepático o de insuficiencia renal severa o muerte, o que puede ser que empiece a ir mejorando progresivamente, ¿no? La alteración progresiva y se va normalizando en semanas. Definitivamente solamente yo he visto una vez cuando era estudiante, primer año de residencia, una intoxicación así severa por paracetamol. Se habrán dado cuenta que para que se intoxique pues tiene que tomar bastante buena cantidad, ¿no? En estos pacientes vamos a tener igualito, vamos a tener 2 escenarios, ¿no? Aquel escenario en el que el paciente tiene un shock compensado. Cuando hablamos con shock compensado, cuando solamente vamos a encontrar alteración en el triángulo de nuestro triángulo de evaluación pediátrica en la parte circulatoria. Si va a haber cianosis, va a haber una piel marmoria, va a haber una palidez, ¿no? O vamos a encontrar un fallo multiorgánico donde van a haber 2 o más lados alterados, ¿no? Si están los dos lados alterados, ¿no? Lo que corresponde a la falla multiorgánica. Entonces, en este tipo de pacientes que vamos igualito, en todos los pacientes, ¿no? Oxígeno, si no damos oxígeno al paciente, ese paciente se queda secuelado. Oxígeno.
monitorizar las funciones vitales, ya sea con ya sea en forma a nosotros mismos o el personal que nos está acompañando y ese personal de enfermería, pero tenemos que monitorizar porque tenemos que buscar esa variabilidad de la alteración de las funciones vitales, ¿no? La vía periférica, fundamental, oxígeno, monitorizar, vía periférica. Todos tenemos que aprender a canalizar una vía, ¿no? Automáticamente los exámenes de sangre para corroborar el diagnóstico, ¿no? El volumen, ¿no? Y hay que controlar en los pacientes lo que corresponde a la hipotermia. En la evaluación primaria en general en las intoxicaciones, ¿no? Tenemos que valorar, ya saben, la permeabilidad de la vía aérea, ¿no? Tenemos que buscar lo que corresponde a la taquipnia, ¿no? En este caso, en el paciente con intoxicación por paracetamol, la taquipnia sin trabajo respiratorio, ¿no? Cuando encontramos una taquipnia sin trabajo respiratorio, estamos ante una acidosis, ¿no? Debo de estar monitorizando la saturación de oxígeno de ese paciente, debo valorar el sangrado activo que pueda tener ese paciente, porque si el paciente está con insuficiencia hepática, va a estar alterado todo el perfil de coagulación y el paciente va a sangrar, ¿no? Y si sangra, puede presentar shock, ¿no? Entonces tengo que estar monitorizando la frecuencia cardíaca, la presión arterial, tengo que valorar el nivel de conciencia, porque si el paciente está entrando en shock y se está descompensando, pues va a estar alterado en lo que es la conciencia, ¿no? La apariencia, el sopor, va a estar soporoso o sin respuesta, ¿no? Y debe estar tomando pues la temperatura y buscando los signos en la piel. Igualito vamos a aplicar también igual nuestra evaluación secundaria que es el sangre, buscando en este paciente si está asintomático, si presenta náuseas o vómitos, si el paciente tiene algún tipo de alergia, qué tratamiento está recibiendo, porque de repente podemos dar un medicamento que de repente el paciente está recibiendo isoniazida y encima tiene metamos y encima tiene problema de intoxicación, estamos exacerbando. Entonces, el tratamiento médico que está recibiendo es fundamental, ¿no? Porque puede empeorar el caso o simplemente yo tengo que retirarlo si nuestro paciente está descompensado, qué patología prueba pueda tener el paciente, si el paciente es un paciente con intentos de suicidio y un paciente psiquiátrico, ¿no? Porque hay pacientes que reiterativamente pueden ingresar por intentos de suicidio. Ahorita nosotros tenemos muchos pacientitas, mujercitas generalmente, que están viviendo en emergencia que antes no venían tan psiquiátricos y es con historia de autoagresión, ¿no? Se lesiona, ¿no? Entonces con posibilidad de intentarse suicidar, ¿no? No olvidarnos de la última comida por los motivos que mencionó su compañera, ¿no? Posibilidad de que se pueda vomitar y que se pueda aspirar y siempre saber cuál es el tipo de tóxico que ha recibido, ¿no? Entonces acá con respecto a la ingesta de paracetamol tenemos que saber si se trata de una ingesta única o se trata de una ingesta aguda, qué dosis ha recibido, ¿no? Si tiene de 0 a 2 meses y se recibe una dosis mayor a 75 miligramos por kilogramo por dosis, si tiene de 6 meses mayor a 140 miligramos por kilo por dosis, si tiene mayor de 6 meses mayor a 200 kilos por dosis, cuáles son factores de riesgo. Si ha recibido en aquellos pacientes con factores de riesgo y a dosis mayor de 75 por kilogramo de dosis, pueden complicar a nuestro paciente, ¿no? Si ha sido así, yo tengo que buscar cuánto ha sido el tiempo de ingesta, pero si no ha habido una dosis tóxica, entonces yo simplemente le digo que el paciente podría salir de alta, ¿no? Siempre educando a ese paciente, a los familiares para que observen los signos de alarma y sobre todo si eso es reiterativo debe ser acompañado de la evaluación del especialista, del psicólogo y del psiquiatra, ¿no? Con respecto al tiempo de ingesta, si el paciente es menos de 4 horas, ¿qué debemos hacer?
¿no es cierto? Si es menos de 24 horas, pues yo voy a poder utilizar el carbón activado, sobre todo si es menos de 2 horas. La indicación para utilizar el carbón activado menos de 2 horas. A las 4 horas de ingesta, yo ya voy a poder encontrar el nivel de paracetamol en sangre, ¿no? Voy a poder solicitar, ¿cómo se llama?, una prueba en sangre. Antes no, entonces debo de conocer en qué momento yo puedo indicar el carbón activado, en qué momento yo debo de hacer la indicación para que se tome el dosaje de paracetamol en sangre, en qué momento las pruebas de la función hepático-renal se van a alterar, ¿no? Entonces eso, para yo pedirle, pues tengo que esperar 4 horas después de la ingesta para que yo pueda tener resultados positivos, ¿no? Entre las 4 y 8 horas definitivamente se van a incrementar aún más los niveles de paracetamol en sangre, la función hepática, la función renal y de coagulación van a estar alteradas, los resultados de los exámenes van a venir alterados, y mayor de 8 horas yo ya debo de empezar en ese paciente, mayor de 8 horas después de la yo debía empezar en N-acetilcisteína, ¿no? Y también pues poner en contacto, ¿cómo se llama?, los valores de paracetamol en sangre, las alteraciones de las pruebas hepáticas, renales y en el perfil de coagulación, ¿no? El paciente tiene menos de 4 horas, entonces puede ser que tenga niveles tóxicos o no tóxicos. Si no son no tóxicos, está de alta y puedo darle de alta con monitoreo, educación, prevención, etcétera. Si los niveles son tóxicos, ¿no? O tóxicos, entonces yo ya voy a empezar a dar el tratamiento con N-acetilcisteína, ya sea por vía endovenosa o por vía oral, ¿no? Y en aquel paciente con menor de 8 horas podría también estar asintomático, pero también yo voy a encontrar los valores sí en sangre, ¿no? Si está tranquilo, podría darle de alta, pero si está asintomático, alteraciones detectables en la que está mal, ¿no? Entonces en N-acetilcisteína, inclusive ese paciente podría, si no hay una respuesta adecuada, ser candidato a un trasplante hepático. Como les estoy mencionando, desde esta fecha, cuando estaba haciendo la residencia en el primer año, es que vi una intoxicación así severa. Después de ahí no he visto, ¿no? Con respecto al paracetamol, miren, las dosis son bastante altas, pero siempre hay que tener bastante cuidado. Ya, entonces también hay que ver si es una ingesta única, o es más de o son dosis repetitivas, dosis acumulativas, menos de 6 meses, mayor o igual a 200 miligramos por kilo en 24 horas, o mayor de 150 miligramos por kilo en mayor de 48 horas, mayor o igual a 100 miligramos por kilo en mayor a 72 horas, en pacientes mayores de 6 meses, mayor de 200 kilos, o mayor a 8 en 24 horas, mayor o igual a 150 por kilo, o mayor a 6 gramos al día en 48 horas, no olvidando que siempre que hay factores de riesgo es completamente diferente, ¿sí? Entonces, con mayor o igual a 100 miligramos por kilo o mayor o igual a 4 gramos. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo que podrían ser? Factores de riesgo inductores, citoplasma P450, condiciones que producen disminución del glutatio y fármacos que van a disminuir que el estómago se vacíe, ¿no? Entonces todos estos pacientes pues tenemos que pedir analítica de sangre, ¿no? Inclusive en aquel paciente que pudiera estar asintomático deberíamos también de solicitarlo, y si todo está normal le podríamos dar de alta. Los niveles al momento de darle solicitar los exámenes de sangre y han salido positivos, pues tenemos que dar la N-acetilcisteína. ¿Qué hacemos en lo que corresponde a la evaluación terciaria en nuestros pacientes? Es todo lo que tiene que ver con los resultados, con la solicitud de exámenes auxiliares. Entonces, en estos pacientes con problemas de intoxicaciones, vamos a pedirle pues una analítica de sangre, ¿no? Vamos a pedirle hemograma, vamos a pedirle bioquímica, electrolitos, la función hepática, la función renal, ¿no?
voy a pedir perfil de coagulación, le voy a solicitar un AGA, vamos a solicitarle identificación de los tóxicos en orina, le vamos a solicitar un electrocardiograma, ¿no? Y vamos a dosar por los niveles de paracetamol en sangre a las 4 horas. Porque si los usamos antes, lo más probable es que no vamos a encontrar, ¿no? ¿Qué tratamiento? El tratamiento ya, tenemos que proteger el estómago. ¿Cómo lo vamos a proteger? Lo vamos a proteger con omeprazol, 2 miligramos por kilo 24 horas, máximo 80 miligramos. Vuelvo a reiterar que ustedes siempre tienen que saber la dosis máxima de los medicamentos para evitar problemas en el paciente. La ranitidina, 1.5 miligramos cada 6 horas, máximo 50 miligramos. Sí, hay que corregir los electrolitos. Si el paciente tiene convulsiones, pues tendré que aplicar un anticonvulsivante, dentro de ellos las benzodiazepinas. Si el paciente está con shock, trato el shock, ¿no? Entonces yo doy el tratamiento a mi paciente. El tratamiento específico de la intoxicación por paracetamol es la NSAID. ¿Qué cantidad? En adolescentes o pacientes que tengan más o menos unos 40 kilos o más, hay que darle 150 miligramos por kilo en 200 centímetros de destroza 5% en 1 hora. Si el paciente, a este mismo paciente, tenemos que darle una segunda dosis, pero esa segunda dosis ya se da a 50 miligramos por kilo, ¿no? De NSAID en 500 mililitros de destroza al 5% durante 4 horas. Y la tercera dosis es 100 miligramos por kilo en 1000 mililitros con destroza al 5% durante 16 horas. Luego se va a pasar a vía oral a 140 miligramos por kilo de dosis carga de mantenimiento con 70 miligramos cada 4 horas hasta un total de 17 dosis, ¿no? Eso es lo que dice la literatura con respecto al tratamiento con el NSAID con intoxicación severa con paracetamol. Ahora, las sustancias tóxicas también, ¿no? Definitivamente van a alterar nuestro organismo, ¿no? Entonces nosotros tenemos que saber que la toxicidad va a depender de 3 cosas muy importantes. Esas 3 cosas es la composición, siempre la cantidad que ha ingerido el paciente. Entonces la cantidad es importante, ¿no? Y otras, los aspectos personales, ¿no? Que tienen que ver con el peso, la edad o el contexto, el escenario en el cual se desenvuelve el paciente. Entonces, cuando tenemos una sustancia tóxica, pues vamos a tener toda la combinación de lo que ya sabemos nosotros con respecto a nuestros diagnósticos fisiológicos de nuestros pacientes, ¿no? Con disfunción del sistema nervioso central, ¿no? En aquel paciente donde va a estar alterado lo que corresponde el aspecto general, ¿no? Que tiene que ver con la parte neurológica, el shock descompensando cuando nosotros tenemos alterado tanto la circulación como la apariencia en el paciente con shock compensado donde va a estar solamente la circulación, en el paciente con signo de dificultad respiratoria donde solamente está alterada la respiración y con el fallo respiratorio donde hay también compromiso del aspecto general, ¿no? Entonces, cuando están los dos lados alterados y definitivamente pues una combinación de los 3, ¿no? Que es el fallo cardiorrespiratorio. Volvemos a insistir que voy a hacer oxígeno, siempre el oxígeno importantísimo. El monitorizar al paciente, la vía periférica de este paciente, acuérdense que me puede dar esta figura de shock descompensando, tengo que ponerle volumen, ¿no? Y la expansión, por lo tanto. Entonces, ya hemos visto que vamos a encontrar en la evaluación pediátrica. Vamos primero a valorar la permeabilidad de la vía aérea, si está obstruida, puede estar obstruida por edema, puede estar obstruida por aumento de secreciones, puede estar obstruida por la misma lengua, ¿no? Vamos a ver cómo está la ventilación de este paciente, si está hipoventilando, si está gravidnéico, si está taquipnéico, en la parte circulatoria, cómo está la perfusión, si ese paciente presenta bradicardia, taquicardia, o está arriba, si está hipotenso, hipertenso. Voy a monitorizar acá la glucosa,
en la parte de la parte del déficit neurológico, voy a ver el nivel de conciencia, cómo está la miosis, la midriasis, ¿no? Si este paciente tiene depresión respiratoria, si está agitado, no está agitado, si tiene convulsiones, y las que tiene que ver con el contexto de algún tipo de lesión de piel que me pueda aumentar durante el diagnóstico de mi paciente, y definitivamente controlar la temperatura y el resto de funciones vitales. Nuestra evaluación secundaria se vuelve a insistir, ¿no?, en el sample, la sintomatología que pueda tener el paciente, si es alérgico a medicamentos, qué medicamento estuvo recibiendo, ese medicamento que pudo haber estado recibiendo puede exacerbar, ¿no?, aún más el cuadro clínico de nuestro paciente, por lo tanto deberíamos de retirarlo, por eso es importante identificarlo, ¿no?, la presencia de episodios previos, ¿no?, sobre todo en los pacientes psiquiátricos. Ya les he dicho que se ha incrementado el número de pacientes que están ingresando a la emergencia por intentos, ¿no?, intentos de suicidio, ¿no?, la última comida, ¿no?, y qué características hay con respecto al tipo de tóxico que ha ingerido la paciente o el paciente. Por ejemplo, acá, en el caso, por ejemplo, que un paciente tenga un síndrome colinérgico, va a tener estos efectos, ¿no? Voy a encontrar un paciente con una visión borrosa, que va a estar, como se llama, con miosis, que va a tener rinorrea, broncorrea, ¿no?, diaforesis, náuseas, vómitos, va a tener, como se llama, una vasoconstricción, hipotímicos, mialgia, fasciculaciones, hiperglicemia, o va a tener efectos en el sistema nervioso central, como ansiedad, confusión, irritabilidad, ¿no?, depresión, convulsiones, etc. Entonces, estas son las características del síndrome colinérgico, con sus efectos muscarínicos, hipotímicos y en el sistema nervioso central. Entonces, nosotros también tenemos que aprender a identificar esa sustancia tóxica y viendo los signos o síntomas que puedan tener estos pacientes. Por ejemplo, si yo encuentro sequedad en la boca, yo puedo pensar en este paciente que puede ser un problema de atopina, que ha recibido un anticolinérgico, ¿no? Por ejemplo, la clofenamina es un anticolinérgico, es un antihistamínico, ¿no? Entonces, puede ser el paciente que tenga rincundo, de repente ha recibido un atopínico, ¿no? La atopina en los pacientes con ingesta de órganos perforados, por ejemplo, si atrofiza a ese paciente, ¿no?, hasta que quede como tan loca como una cabra, ¿no?, tan profunda como un tomate, ¿no? Entonces, la atropina produce bastante rubor, y la humedad, ¿no?, los órganos perforados generalmente produce cianorrea, entonces va a haber bastante humedad, y esto está relacionado con todos los colinérgicos y los carbamatos. Las quemaduras, ¿en quiénes vamos a pensar cuando yo veo una quemadura? ¿Qué podría ser? ¿Qué podría ser sustancias corrosivas? Si veo un paciente histérico y tengo que sospechar que podría ser un paracetamol, ¿no? Si los olores, también puedo identificar por el olor, los raticidas tienen olor a cacahuate, los órganos perforados huelen a ajo, los salicilatos huelen a acetona, ¿no? Entonces también me puede ayudar a identificar la sustancia, ¿no? Aquellos pacientes que vienen a la emergencia con cenorrea, que puedo pensar que se trata de órganos perforados o salicilados, pero sin embargo, si encuentro la boca seca, puede ser antihistamínicos o atropínicos, ¿no? La temperatura, si yo veo que están completamente rojos o rubicundos, generalmente son los anticolinérgicos, como por ejemplo la intoxicación de atropina que hace un momento les mencioné, los saliciláticos, los simpáticos miméticos, ¿no? O hipotérmicos, puede ser monóxido de carbono. Entonces, identificando los síntomas también me va a ayudar, ¿no?, a identificar el probable tóxico que está relacionado o que el paciente haya ingerido. Si está con depresión, puede ser un hipnótico, un sedante, benzodiazepinas, un anticolinérgico, ¿no? Los hipoglicemiáticos, esos anticolinérgicos que pueden existir, ¿no? Por ejemplo, como los antihistamínicos, ¿no? Que pueden producir, si ustedes dan mucha clofenamina, por ejemplo, a un paciente, le pueden producir sueño, entonces hay que tener cuidado.
ya los hipoglucemiantes, o que sea tóxico, ¿no? El alcohol. No sé si algunos de ustedes, de repente los chicos han tenido una intoxicación alcohólica y llegaron a la casa de repente un poquito con ataxia, ¿no? Entonces el alcohol, las benzodiazepinas, ¿no? El monóxido de carbono también produce eso, o aquellos pacientes que vienen con delirio. Entonces ahí tenemos las anfetaminas, la cocaína, la miofilina. Ya antes se usaba bastante miofilina en el paciente con asma bronquial, ahora ya no se utiliza. Sacudidas y convulsiones. ¿Quiénes me pueden producir convulsiones cuando llega un paciente a la emergencia convulsionando? Podría ser un órgano perforado, podría ser el diazepam, podría ser la atropina, ¿no? O temblores, ¿no? Temblores como el monóxido de carbono, las anfetaminas, ¿no? Que hace muchos años, en la época de sus mamás, ¿no? Utilizaban aparentemente anfetamina en su generación, algunos, ¿no? Cefalea, monóxido de carbono, atropina y órganos fosforados que pueden producir cefalea intensa. Entonces verán que los signos y síntomas sí nos orientan. Entonces debemos aprender a identificarlos y creo que vamos a tener más suerte en lo que es el diagnóstico. Los ojos, el paciente que están en hipnosis, entonces van a tener, puede hacer una intoxicación de órganos perforados, intoxicación por barbitúricos, con fenotiacidas, ¿no? O puede ser midriático, que puede ser atropina, anfetamina, ¿no? Cocaína, marihuana, ¿no? O que tengan espasmos, que puedo pensar que puede ser por etanol, por barbitúricos o carbamazepina. Si hay una visión de color, podría haber una intoxicación por digitálicos, ¿no? Si hay distrofía, puede ser nicotina, barbitúricos, conjuntivitis. Miren, la conjuntivitis asociada a marihuana, ¿no? Entonces, sí nos va a permitir. Creo que si ustedes empiezan a aplicar, ¿no? Yo pienso que lo que uno lo utiliza frecuentemente, ya después lo van a recordar con mayor facilidad, ¿no? Como dicen las costumbres hacen los hábitos, ¿no? Y después, cuando hay acufenos, pues es la presencia de intoxicación por salicilasa. Y así seguimos con los diferentes signos y síntomas relacionados con hiperventilación, por ejemplo, las anfetaminas, la cocaína, los hidrocarburos, hipoventilación, el alcohol, los antihistamínicos, los órganos perforados con edema pulmonar, los barbitúricos, los órganos perforados, los salicilatos, con taquicardia, la atropina, los antihistamínicos, el alcohol, la bradicardia, ¿no? Órganos perforados, carbamatos, ¿no? Bloqueantes del calcio, pacientes con hipertensión, la adrenalina, la cocaína, ¿no? Los corticoides, ¿no? Las arritmias, los digitales, hidrocarburos, la isoniazida. En el sistema digestivo también hay otros que nos pueden hacer sospechar cuando el paciente viene de diarrea en los órganos perforados, ¿no? Entonces, los pacientes que vienen con intoxicaciones con órganos perforados, lo primero que preguntamos si tiene diarrea o no, nos hace sospechar, ¿no? Colinérgicos, estreñimiento, el plomo, la codeína, ¿no? Los pacientes con dolores abdominales, los traumáticos explosivos, gente que es una orina roja, por ejemplo, pacientes con la rifampicina y los pacientes con tuberculosis tienen una orina roja, sobre todo cuando hay un abuso de la rifampicina, los órganos perforados, ¿no? Una orina verdosa, el azul de metileno, la toxicidad renal selectiva producida por el fósforo, ¿no? El tetracloruro de carbono, etc. Entonces, ¿qué debemos hacer ante una sustancia, la limpieza de una sustancia tóxica? Yo tengo que evaluar el riesgo de toxicidad que tenga esa sustancia y tengo que descontaminar. Pero para descontaminarlo, ¿qué voy a hacer? Primero, tiene menos de 2 horas de ingestión, yo podría aplicar el carbón activado. Entonces, también tengo que saber las indicaciones, ¿no? Todas aquellas sustancias absorbibles por carbón activado, ¿no? Excepto estas de acá arriba, que no se absorben, ¿no? Como es el ácido fólico, ácidos minerales, álcalis, cianuro, hidróxido de sodio, el hidróxido de potasio, el litio, las pesticidas,
los derivados de plomo y el sulfato ferroso. En quienes no debería de aplicar el carbón activado, sustancias no absorbibles, que son las de acá arriba, ¿no? Y en aquellos pacientes que tengan disminución de nivel de conciencia, ¿no? Que tengan algún tipo de obstrucción intestinal y en los casos. ¿Qué dosis? La dosis es 1 gramo por kilo. La dosis de carbón activado que se utiliza, tiene que se utiliza en las primeras horas de la digestión del medicamento o de la sustancia que ha generado la intoxicación, y la dosis es 1 gramo por kilo, y si se trata de adolescente la dosis de 50 a 100 gramos. O puede ser que este paciente podría hacer un lavado gástrico, pero también este lavado gástrico se tiene que hacer en la primera hora, ¿no? Y sobre todo cuando se trata de sustancias altamente tóxicas, pero también hacemos saber a quién no debe de hacerlo. No debe ser aquel paciente con disminución de nivel de conciencia, porque se puede activar en ingesta de caucho, porque voy a exacerbar las lesiones, ni en la alergia, ni en los ácidos, ¿no? Y en aquellos pacientes pues, donde hay un riesgo de una hemorragia digestiva, ¿no? Y el lavado intestinal, ¿no? En aquellos niños o pacientes que hayan ingerido tóxicos, pero de liberación retardada, ¿no? Que demoren un poquito en su actuación. Las contraindicaciones, exactamente igual, ¿no? No puede ser un lavado intestinal aquel paciente que tiene una disminución de nivel de conciencia, aquel paciente con historia o riesgo de perforación o de obstrucción intestinal, ¿no? Entonces, si yo tengo una ingesta tóxica, debo de evaluar el riesgo de toxicidad y voy a proceder a descontaminar, pero siempre teniendo en cuenta las contraindicaciones y cuáles son sus indicaciones. Ahora, y la evaluación terciaria, les voy a pedir las pruebas complementarias dependiendo del tipo de sustancia tóxica que recibe el paciente, ¿no? Voy a pedir un electrocardiograma, análisis de orina, pruebas de imagen, en el caso que se requiera. Es decir, todo va enfocado dependiendo del tipo de sustancia, dependiendo del paciente, dependiendo del tiempo de la sustancia tóxica. El tratamiento siempre tengo que proteger la parte intestinal, por eso siempre del medio interno, los electrolitos. Si el paciente presenta convulsiones, pues daré benzodiazepina. Si el paciente está chocado, le daré, ¿cómo se llama? Polos de solución fisiológica, ¿no? Y en el caso de los antihistamínicos, el antídoto es la fisostigmina, de 1 miligramo o 1 mililitro, que en los niños, en el paciente pediátrico, la dosis es 0.5 miligramos por vía endovenosa, que hay que aplicarlo de 3 a 5 minutos. En los adultos, la dosis de 1 a 2 miligramos por vía endovenosa en 5 minutos. Siempre tengo que saber cuáles son los efectos que pueda tener esta sustancia que este paciente puede presentar a este paciente que yo le indico la fisostigmina para contrarrestar esa intoxicación por antihistamínicos o agentes anticolinérgicos, presentar convulsiones, ¿no? Broncos, vómitos, ¿no? Y en aquellos pacientes con órganos perforados, bueno, el tratamiento es la atropina, ¿no? De 1 miligramo por mililitro, la dosis 0.05 a 0.1 miligramos por kilo, por vía endovenosa, por vía intramuscular. Y este paciente se pasa pues porque es completamente taquicardio, pasa tan seco como una pasa, ¿no? Tan ciego como un búho, ¿no? Porque tiene una amibiasis, encima va a tener retención urinaria, va a estar completamente taquicárdico, etc. Entonces, como ustedes verán, cuando se trata de, siempre cuando viene un paciente, tengo que buscar los signos y síntomas. Siempre estoy sospechoso de que podría ocurrir venir por una intoxicación. Nosotros tuvimos el caso, les voy a contar de pacientitos que habían ingresado en emergencia por intoxicación por carbonatos. Ingresaron, eran 2 mellicitos que ingresaron por convulsiones, ¿no? Y no, por diarreas, que ingresaron por diarreas. Uno de ellos presentó convulsiones, ¿no? Y se compensó rapidísimo. Y el otro
Entonces pensábamos que no se está con convulsiones espontáneas más que todo un proceso infeccioso. Pero cuando ya empieza a convulsionar el otro niñito, es decir, el hermanito, el mellizito, nos llamó la atención, pues decir, no van a convulsionar los dos a la vez, ¿no? Por más que hayan tenido el mismo cuadro de diarreico, que fue el motivo por el cual ingresó, ¿no? Y uno de ellos había presentado fiebre, entonces no va a ser casualidad que los dos convulsionen a la vez, ¿no? Entonces se hicieron las investigaciones, se volvió a replantear, porque siempre uno tiene que volverse a replantear todo. ¿Y qué pasó? Pasó de que estos les habían dado carbamatos, ¿no? Y habían sido envenenados, ¿no? Por un conflicto entre la madre de la parte del niño y el amante del papá, quien les había dado el veneno era el amante del padre, porque decíamos como unos chiquitos que ni siquiera recién, que no se llevan las cosas a la boca porque todavía son unos lactantes, cómo se van a intoxicar de esa manera. Entonces a veces algunas cosas que son incongruentes también nos deben hacer sospechar, ¿no?, de que algo no está bien. Acá había una incongruencia, es decir, muy difícil que los pacientes se envenenen solos si todavía ni siquiera gateaban, porque eran de 6 meses. Entonces alguien que tuvo que darles el veneno, ¿no? Y el veneno se lo dio una, bueno, en este caso la señora, ¿no? Esa señora, pues no supongo que ambos, el papá y la señora, deben estar en la cárcel, no desconozco del problema legal, ¿no? Pero siempre debemos de sospechar, ¿no? Es decir, nunca debemos de quedarnos a mí, siempre debemos de sospechar, debemos de volver a plantear qué es lo que está mal. Siempre hay alguna incongruencia y esa incongruencia nosotros la tenemos que buscar, ¿no? Para poder identificar que realmente es una intoxicación y dar el tratamiento que corresponde, ¿no? Y sobre todo aún más si este paciente tuviese ese fármaco, esa sustancia tóxica, tuviese un antídoto, ¿no? Que sí podríamos aplicarlo y que ese paciente pueda recuperarse sin ningún tipo de secuela.